¿Saben qué? Voy a aprovechar para decirles algo. Ese es un mal regularmente que tiene la iglesia, porque somos muy malos entrenadores, ¿sí? Y además somos muy bajos en cuestiones de religión. Regularmente parece que todo el mundo puede enseñar de catequesis, nada más con que sea una señora o un señor medio piadoso ya puede enseñar catequesis. Y eso nos enseña, pues, que no es cierto. Pero regularmente en nuestros grupos parroquiales, no nos damos el tiempo para instruir, tampoco forzamos para que se instruya a la gente. Y la gente que se siente obligada para instruirse, primero lo que hacen es que se va. Así que muchas felicidades a todos ustedes. Pero eso es lo que regularmente pasa. Primero a quien le toca dirigir e instruir, no instruye. Y cuando quiere instruirlo, mucha gente se va, que porque no tiene tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, concienzudamente permitir que solo la gente que se esté instruyendo pueda enseñar catequesis, pero no. Les digo, cualquier señor, cualquier señora, cualquier viejita, cualquier viejito que quiere enseñar catequesis lo puede hacer, ¿verdad? De repente ha llegado conmigo algunas abuelitas y me dicen, yo quiero enseñar la catequesis a mis nietecitos, y les digo yo, pues por supuesto que no, pero ¿cómo no? Pues claro que no, porque usted no sabe. ¿Cómo me dice eso? Pues porque tengo toda la seguridad de que no va a saber ni va a instruir bien. Pero no estamos acostumbrados a eso, ¿se dan cuenta? Creemos que cualquiera que tenga una actitud religiosa piadosa puede hacerlo. Ya nos dimos cuenta que no. ¿Pande? No estoy hablando de los padres, estoy hablando de la gente que tiene que instruirse y que nos instruye, ¿no? Yo hoy estoy echando mano de todas ustedes que ya se están forjando, ¿no? Y se están preparando para que den una buena catequesis a sus grupos, ¿no es cierto? Pero solo en conciencia de saber que ahí están, que están aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que se necesita, claro. Por eso hay que aprender a ser hábiles entrenadores. Pero no, a veces no lo hacemos, tampoco queremos hacerlo, ¿sí? Así que a ustedes también les toca instruir a sus catequistas, y esa es la responsabilidad que tienen, instruir a sus catequistas y cerciorarse de que están aprendiendo y de que llevan un proceso. Así que eso también recae en ustedes como aquellas que están aprendiendo, ¿no? Por eso es que es muy, muy interesante y muy necesario este asunto de la formación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pues, ¿qué pasa? Alguien va, le encargaron que diera una charla, seguramente no saben si tiene las disposiciones, el talento, el conocimiento necesario o prudente para dar una charla, pero como tiene la disposición y el tiempo, pues que la dé, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no es suficiente. No es suficiente la disposición, ¿no? Sino que es mucho más necesario el tener, digámoslo así, la sapiencia necesaria, ¿no? Pero incluso pónganse en el papel de ustedes, ¿no? A veces cuando uno les dice, no la puedes dar, ay, ¿por qué no? Y se sienten mal, ¿no? Y es que el padre no quiere que le ayude, no, pues no. Ahí hay que aplicar, ¿no? Sabe uno, no sabe, puede hablar del tema o no puede hablar del tema. Pero la cuestión es que en cuestiones de religión todos creemos saber. No, pero es bien interesante, por ejemplo, para mí ha sido muy interesante porque ha sido un interiorizar las verdades de la Biblia, pero desde otra óptica. El conocer la religión, viéndolo, pudiera decir de alguna manera, científicamente, por llamarle de una manera, analizada y pensada, no aprendida y no repetida, sin haberla interiorizado, meditado y pensado. Porque yo pensé que cuando estudiáramos, por ejemplo, así la Biblia, ahorita que lo estamos viendo tan a profundidad, esto de los géneros literarios, yo pensé, ay, pues se le va a quitar la magia que tenía. Pero no, al contrario, o sea, es mucho más rica, siento mucho más cercana, al menos a mí me pasa, la religión me hace mucho más sentido la misma y creo que pudiéramos llevar esto mismo a todas las personas. Ojalá
ojalá, me lo digo así, que no nada más en nosotros quedara, ojalá esta revolución de conocimientos la podamos extender a todos nuestros grupos. Sería valiosísimo que los sacerdotes que tienen estos conocimientos los vertieran, porque estarás de acuerdo que a veces seguimos repitiendo cosas que no son correctas, y eso es lo grave. Y entonces estamos tomando conciencia de la gravedad de las verdades de fe que estamos enseñando. Padre, otra cosa, está muy bien lo que dice Leti, pero que no se nos vaya a olvidar, bueno, desde mi humilde punto de vista, que no se nos vaya a olvidar la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces no se puede tener mucho conocimiento, pero cuando se toma de la mano del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, yo creo que las cosas fluyen, salen. Está muy bien saberlo y todo eso, pero siempre tenemos que, nosotras, como ustedes porque ya son muy con su capacidad más fuerte, pero nosotras que somos nuestra capacidad baja y todo da a entender, hablo por mí, que vamos para abajo, entonces no debemos de soltarnos de la guía del Espíritu Santo. Bueno, voy a tomar un poco la palabra en eso porque es bien interesante, ¿no? Y hay una frase que justifica, no sé si a todos, siempre ha sido así, ¿verdad? No. Y uno ingenuo, pues igual cae en esa trampa, ¿no? Por poner un ejemplo, la Eucaristía, la celebración no siempre ha sido así. ¿Ustedes se acordarán? De España. En la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la Biblia tiene sus estilos y no siempre se ha entendido bien, y tal vez la culpa la hayamos tenido nosotros, los intérpretes. También, sí. Lo que iba yo a decir con respecto a lo que comentó Pati de acuerdo al Espíritu, es que sí, entender bien el asunto del Espíritu es una persona, ¿no?, que pues quizás no sabe tanto, porque no se trata de conocimientos, pero sí que es sabia en la vida, y sabia en la vida, pues se entiende, incluso bíblicamente, de la persona que sabe disponerse a vivir con los sentimientos y las disposiciones de Dios, y diría San Vicente de Paúl, con los sentimientos y disposiciones de Jesucristo, ¿no? Porque, pues a veces nuestro sentimiento, dicen, nuestro sentimiento no es tan bonito, ni tan agradable, ni tan incondicional, ¿no? Y ahí podemos decir que hablamos bajo el Espíritu, pero hablar en el Espíritu de Dios, sabemos lo que se entiende, o sea, no solo como que el Espíritu te va a iluminar, ¿no?, sino alguien que tiene una experiencia, es sabia, entiende y comprende las cosas desde Dios. ¿Sí me explico? Entonces sí, no es tan importante entonces que sepas, pero que sí puedas hablar desde esa experiencia. Y obviamente que entonces en ese caso no todos, ¿no?, porque no todos son sabios y no todos aprenden a vivir desde las disposiciones de Dios, ¿no? Nos damos cuenta. ¿Sí me explico? Exacto, sí, de eso se trata, ¿no? Muy bien, entonces estamos con respecto a qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita, que no es tan fácil leer la Biblia, que se requiere que el conocer los géneros literarios te puede dar mayor comprensión, mayor entendimiento, la hace más cercana, ¿verdad? Ya saben entonces que tienen que tener una disposición para leerla, que eso que no es tan fácil, y entonces tienen que leerla desde su contexto, ¿sí? Que no pueden leerla al pie de la letra porque entonces nos vamos a equivocar, ¿verdad? También, eso es lo que yo escuché de ahorita de lo que estaban comentando. ¿Qué otras resoluciones prácticas tienen? El texto nos pone limitaciones, no hacer decir al texto lo que el texto no dice, ni hacer conclusiones que a nosotros nos puedan parecer muy lógicas.
porque les voy a decir un dicho y no se los voy a aplicar a ustedes, pero es muy importante saberlo. La ignorancia es atrevida, ¿se dan cuenta? Eso se lo suelo decir a mis alumnos en la escuela, porque a veces terminan dándome conclusiones y les digo, pues no, y me dicen, pero ¿cómo no? Si aquí se ve tan claro. Y les digo, ¿y ya sabías esto? ¿Y sabías esto? ¿Y habías estudiado sobre esto? Ah, no. Ah, pues ahí está la razón. Entonces, muy importante, no hacer decir al texto lo que el texto no dice, ni hacer conclusiones por más lógicas que nos parezcan. Para eso entonces les decía, pues hay que hacerse de algunos materiales, si quieren ustedes desde, no sé, yo no confío demasiado en el internet, casi no lo cito para ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy más clásico, siempre agarro el librillo, ¿no? De los reconocidos. Entonces, buscarse algún manual para poder estudiar algo que ustedes quieren saber más, ¿no? Entonces, el texto nos pone limitaciones, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Entonces ya puedes tomar un poco más de sabor, ¿no? A nivel intelectual o a nivel práctico, la lección divina contiene estos primeros dos pasos, ¿no? Donde lo que se te presenta es una interpretación, un contexto, y la segunda, una interpretación pastoral a la catequesis especial, ¿no? Así que a ustedes, las que son parte de catequesis especial, a ustedes que están en contacto directo con los amigos especiales, les toca hacer las formulaciones pastorales o la relectura del Evangelio desde una aplicación pastoral en la catequesis especial, ¿se dan cuenta? Así que quizás, probablemente después puedan hacer un libro, porque un librito, así como les gusta y son buenas para eso, donde meditaciones del Evangelio, lección divina desde el Evangelio, en tono de la catequesis especial. Porque entonces las resoluciones del Evangelio serán muy prácticas, ¿se dan cuenta? Así que váyanlo pensando, porque yo creo que es una idea muy buena, porque desde ahí pues hay muchos temas muy interesantes, hablar desde cuestiones de derechos humanos, cuestiones de género, ¿no? De equidad, cuestiones muy prácticas, muy vicentinas, ¿no? Así que, bueno, pues ya les di una idea también más. Primera idea, porque esto es un tema así un poco complicadillo, pero a ver, por ideas, ¿sí? Primero, lo que está escrito en toda la Biblia es una confesión de fe, ¿sí? ¿De quién? Del pueblo israelita. ¿Sí se ve? Sí. Ok, es su experiencia de fe. Eso quiere decir entonces, pues que tiene una historia muy precisa. La historia muy precisa es la revelación escrita, la que está ahí. Tradiciones orales que datan primero desde Abraham, desde el 1800, y de ahí hacia Jesucristo. Moisés en el 1200. Entonces, históricamente es muy puntual. Esta comunidad, los judíos, la comunidad israelita, se dio a la tarea de expresarle al mundo su experiencia con Dios y mostrar cómo es que ellos entendían su relación con Dios. ¿Sí? Segunda idea. ¿Está claro? ¿Cuál es la segunda idea? Pues que entonces ellos le dijeron al mundo cómo entendían que Dios había creado al mundo. Pero no solo este relato de Génesis habla de la creación, sino que habla de una teoría. Como todas las culturas se preguntan sobre la existencia, el origen del hombre, el origen del bien, el origen del mal, su relación con Dios. Así que en el Génesis, la intención fundamental no es hablarnos de la creación. Entonces, ¿es una teoría? Sí. ¿Es una confesión de fe? Sí. ¿De quién? Del pueblo israelita. ¿En qué época? Pues hace 1800 años como tradición oral. ¿Sí? ¿Cuándo se empezó a escribir? ¿Cuándo se pudo escribir? Pues
hasta el siglo VIII antes de Jesús. Siglo VIII. Antes, pues solamente se escribía en rocas. Ajá. Entonces, se empieza a escribir en papiros y luego en pergaminos, pero no antes del siglo VIII. ¿Esto está claro? Confesión de fe de una cultura, sí. Todas las culturas tienen su propia profesión de fe y sus teorías sobre la creación, sí. Esta que está en la Biblia es la del pueblo israelita. ¿Sí se da? Entonces, obviamente, pues que sus narraciones tienen que ver con lo que ellos creen que así fue, pero todo está filtrado por su propia cultura. Ahora, no es tan sencillo. O sea, ¿qué te quiero decir? ¿Así fue? Pues no lo sabemos. ¿Así pasó? Pues quién sabe. ¿Fue en 6 días? Pues seguramente que no. ¿No? O sea, esto es una confesión de fe, lo que significa. ¿Quién estaba ahí? Pues nadie. ¿Se lo imaginaron? Pues seguro que sí se lo imaginaron. Ajá. ¿Eso te causa algún problema? ¿Les causa algún problema eso? No, ¿verdad? Ahora no. Bueno, y entonces les voy a decir algo, exacto. Es todo una teoría. ¿Saben por qué les voy a decir toda una teoría? ¿Sobre qué temas? En principio sobre la maldad en la historia, sobre la libertad, sobre la fidelidad. Así, entonces, como una instrucción de una cultura, de quienes, así como un relato de los papás hacia los hijos, ajá, para que no se nos olvide, porque las tradiciones orales se pueden olvidar. Entonces, para que no se nos olvide, Dios nos ha creado, y nos ha creado en libertad. Génesis 1 y 2. Y nos ha creado bien, y vivíamos sin vergüenza, en libertad. Esa libertad implicaba respetar lo sagrado. Sabíamos que podíamos comer de los frutos, pero de uno en especial no. Capítulo 3. Fuimos tentados. ¿Sí? El deseo de vivir como los dioses, el deseo de quererlo saberlo todo, el deseo de someterlo todo como dioses, nos llevó, ¿a qué nos llevó? Capítulo 4, a provocar la muerte. Caín mata a Abel. Así que es una teoría sobre la maldad en la historia. Otra de las teorías es que toda la maldad nos viene a propósito de las mujeres. Sí, cierto. No es cierto. Sí, aquí está, la Biblia lo dice. Entonces fíjense bien. Capítulo 1 y 2 fuimos creados en libertad. Capítulo 3 fuimos tentados. Capítulo 4 caímos en la tentación y provocamos la muerte. ¿Sí? Sí. Luego viene el relato de Noé, capítulo 6. Bueno, el Señor se arrepiente, pero por un justo va a liberar, va a rescatarlos a todo el género humano. ¿Quién es este justo? Aquel entonces, ¿sí?, que viene, que cumple las disposiciones de Dios. Es el hombre justo. ¿Ok? Y desde ahí hasta el capítulo 11 es una historia de fidelidad y de infidelidad, porque el capítulo 11 termina con la Torre de Babel. ¿Qué es lo que desea la torre? ¿Qué es lo que desean los hombres en la Torre de Babel? Cada quien habla desde su propio lenguaje. ¿Y qué es lo que desean? Conquistar el mundo, ¿no? Simbólicamente hablando, es el deseo del poder. Así que eso que está ahí en el Génesis, es el relato, es la concepción sobre la fidelidad, la libertad y la maldad en la historia. Es una teoría al final. Es una proclamación de fe del pueblo judío. Entonces no es de manera literal,
Dios creó primero en el primer día, en el segundo, tercero no. Pues es solo una manera de interpretar cómo es que Dios creó el mundo, ¿no? El detalle está, fuimos creados a imagen y semejanza. Y Dios creó todo, sí. El cielo y la tierra, sí. Y todos los animales, sí. Terrestres y del mar y del cielo, sí. Y el ser humano también, sí. Y somos a imagen y semejanza, sí. Crezcan y multiplíquense. No es una primera llamada a la reproducción, no. Es una primera llamada a crecer y multiplicarse a imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Entendemos mal. Crezcan y multiplíquense a imagen de Dios. Dios es amor, crezcan en amor, multiplíquense en el amor. Bueno, aunque como dice el padre Chava, no siempre ha sido así. Se ha puesto mucho énfasis sobre el sentido de la reproducción. Sean fecundos y en la tierra, eso sí, habla sobre Dios que es productivo, el ser humano a su imagen también se reproduce y es productivo, ¿sí? Bueno, esto nada más así fue como ahorita que estamos leyendo el libro de Génesis precisamente. La historia se va a repetir, capítulo 12, al igual, miren, capítulo 6, capítulo 1, la fidelidad de Adán y de Eva vivían bien. Capítulo 6, solo por un justo Noé provoca la salvación de todo el mundo, ¿no? Y el capítulo 12 es el círculo de Abraham, hasta el capítulo 22, ¿sí? Y así va a seguir la historia de fidelidad, infidelidad. ¿Qué se provoca en la fidelidad? Se vive bien, hay esperanza, hay libertad, hay relación con Dios, hay una relación sin vergüenza, ¿no? Cuando hay pecado, cuando hay infidelidad, entonces se provoca la maldad y se mata. No se respeta a Dios y tampoco se respeta al hermano. Caín mata a Abel. No hay que hablar como de una cronología, hay que hablar del hecho en sí. ¿Dios nos ha creado? Sí. ¿Creó todo lo que existe? Sí. ¿Dios se manifiesta en todo lo que ha creado? Sí. ¿Nos ha creado nosotros? También. ¿Cómo nos creó? En libertad. ¿Qué significa nuestra libertad? Respetar lo sagrado. ¿Qué más? Respetar a Dios. ¿Qué más? Respetar al ser humano. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay que hablar en términos de cronología, no es necesario. Por eso es importante que ustedes entiendan el relato para que puedan transmitir el mensaje correcto. Muy bien, entonces, con respecto a en dónde nos quedamos en los géneros literarios. ¿Se acuerdan algo entonces de quién me puede describir cómo surge la apocalíptica y de dónde? ¿Surge de la profecía? Sí, correcto. Eso. Género literario que pertenece más o menos como al siglo segundo, tercero antes de Jesús. Exacto. Entonces eso quiere decir que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento no están en clave apocalíptica. No. El libro de Daniel, sí. Algunos párrafos, sí. Ajá. Específicamente ese. ¿Qué es lo que piensa la apocalíptica? ¿Es pesimista? Sí. ¿El ser humano cambia? No. ¿Es dualista? Sí. ¿Existe el bien? ¿Existe el mal? Es determinista. Está todo determinado, ¿verdad? El ser humano parece ser que no puede hacer nada. Ya nos cansamos de anunciar que la gente se convierta. Entonces, ¿quién tiene que venir a rescatarnos? Dios. El chapulín colorado. Dios, ajá. El pecado va con el hombre siempre. Y el hombre Ok. viene a la maldad. Con el hombre con la mujer. Ok. El mal domina a todos los incrédulos, ¿verdad? A los infieles, ok. Y el mal entonces es un castigo, sí, se les va a castigar. ¿Por qué? Por la maldad del hombre que está determinada
¿Y por qué se les va a castigar? Por infieles a Dios. Porque no se han convertido. Sí, y aparte porque es un Dios justiciero. Ok, pero hay otro detalle que les expliqué hasta el ¿Pero Dios no final. castiga, padre? Sí. Dios no castiga. No. ¿Cómo no te escucho? Dios no castiga. No, Dios viene a liberar. No, a ver, en el Antiguo Testamento sí castiga. Entonces, perdiste la clase anterior. Y cuando digo más castiga, por el otro. En el Antiguo Testamento el castigo es una manera de expresar una nueva oportunidad que Dios da para que seas fiel. Ahora, acuérdense que es género literario y es una cuestión cultural. ¿Qué era lo peor que se le podía decir a un judío? Pues que se iba a morir. ¿Por qué? Pues para esta época el morir significaba un castigo. ¿Él ama la vida? Sí. ¿Quiere vivir eternamente? Sí. ¿Qué significa vivir para siempre? Una bendición de Dios. ¿Él quiere ser bendecido por Dios? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer para lograr que esta persona se convierta? Lo vas a amenazar. ¿Cómo lo vas a amenazar? Con lo que más desea. ¿Qué es lo que más desea? Vivir. Así que el castigo está en tono de muerte. ¿Ya se dieron cuenta? Esa es la idea. A ver, estos son géneros muy distintos. El género literario del Génesis no es apocalíptico, entonces no tiene esa mentalidad. Hay que ser muy cuidadosos, por eso les decía yo, Apocalipsis, siglo III antes de Jesús, sí. ¿Qué libros son los que tienen esta mentalidad apocalíptica? Sobre todo los profetas los profetas del siglo II, sobre todo el de Daniel, no otros. Los demás no tienen una mentalidad apocalíptica. ¿Sí se explica? Sí. Entonces, ¿qué pasa en el del diluvio? Allí es todo lo contrario. El género humano es castigado porque no es fiel. Podría ser fiel, pero no es fiel. Y hay que castigarlo. Y entonces, ¿a quién te rescata? Al único que por su propia mano es justo. Eso no es una mentalidad apocalíptica. ¿Verdad? Noé es justo porque él puede ser justo, porque quiere ser justo. Entonces, la maldad está provocada por el ser humano en el relato del Génesis. ¿Se dan cuenta? O sea, la tentación sí es externa. La serpiente, el pecado, la dominación, el poder, eso es externo. Pero entonces depende de Adán, depende de Eva, depende de Noé, si eran justos o no, si eran fieles o no. Eso no es una mentalidad apocalíptica. Para el Apocalipsis, como ya está cansada después de muchos siglos de esperar un cambio y no hay cambio en el género humano, termina por convencerse de que no solo la tentación es externa, sino que algo externo está dominando la voluntad del ser humano. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, el relato de Noé no es apocalíptico. Ahí el ser humano puede decidir ser fiel o no puede ser, o no, ser fiel o no. ¿Esto que dije tienen alguna duda? ¿Fui claro? El relato del Génesis es muy antiguo. Lo más seguro es que puede ser del siglo, bueno, tiene el relato de una tradición oral muy antigua, pero seguramente corresponde al siglo VIII, VII, a más tardar del siglo VI. Padre. Sí, papi. Entonces, por ejemplo, en el relato de Adán y Eva, nos dicen que la maldad es algo externo a nosotros. La tentación es externa. La tentación es externa a nosotros. Sí, pero tú, depende de ti actuar con maldad o no. Esa es tu responsabilidad. Porque eres tú el que tienes el deseo de dominarlo todo. Ese es el relato de Génesis 3 y 4. Fuimos creados, vivíamos muy bien, pero cuando
Tienes la tentación de la manzana que se acaba de caer. Entonces tienes la tentación, ¿sí? Tienes la tentación de dominar, tienes la tentación de ser poderoso, tienes la tentación de someter a todos los demás, tienes la tentación de conocerlo todo, ¿sí? Para dominarlo. Pero eres responsable tú, y tu decisión que provoca ya no vivir en libertad y vivir con vergüenza delante de Dios. Pero es una decisión que tomaste tú. Esa es la teoría sobre la maldad en la historia según los judíos. Entonces, Génesis es un método narrativo, es un género. ¿Sí? Pues sí, es un género narrativo, sí. ¿Sobre qué? Sobre la maldad en la historia, sobre la fidelidad, sobre la libertad. Y por ejemplo, entonces, lo del diluvio sería una saga, porque intenta explicar un hecho extraordinario. Bueno, algunos piensan que algunos relatos del Génesis hubo acontecimientos que sí sucedieron, y a partir de esos acontecimientos explicaron su teoría, ¿sí? Su relación con Dios. Hay un código de Hammurabi egipcio que data de más de hace 2000 años antes de Jesús, donde dice que sí hubo un diluvio. Y entonces para ellos el diluvio representó la destrucción de todo, ¿se entiende? Por eso la destrucción de toda la maldad se describe a través de un acontecimiento que probablemente sí existió, fue un diluvio, ¿sí? O sea, un hecho natural en el cual se describe qué es lo que pasa con un diluvio, destruye todo. Y entonces se utiliza para enseñar que Dios a través del diluvio destruye toda la maldad. Eso ya es una interpretación. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, y en esta interpretación, Rubén, es un género literario, narrativo, histórico, y en esta interpretación, como existió, se está tratando de dar una explicación al diluvio, ¿pudiera entrar dentro de las sagas o no? Puede ser saga, sí. Tienen elementos de saga, tiene elementos narrativos. Exacto. Miren, por ser género literario no quiere decir que haya sido inventado. No. O sea, el género literario expresa una verdad, sí. Expresa un acontecimiento, sí. Expresa un Dios. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que todo fue inventado, no. O sea, el género literario ayuda a expresarse algo que regularmente, de ordinario, no tienes elementos para cómo transmitirlo. Entonces no crean que por ser género literario está inventado. ¿Expresa una verdad histórica? Puede ser que sí. ¿Expresa una realidad de relación con Dios? Sí. ¿Una realidad personal? También. Pues no. No, pero es que se tomó el diluvio como un hecho verdadero. Y se toma en el hecho de decir, bueno, Dios se puede hacer como un exterminio de la maldad, o sea, es una manera de darte a entender, o sea, se agarra un hecho histórico verdadero y de ahí se da para explicar o para dar a entender o para el exterminio de la maldad. Se puede exterminar de esta manera la maldad. Es una interpretación del pueblo de israelita, no se les olvide, sí. Que pudo haber sido real, sí. Y entonces es ahí donde adquiere todos los elementos simbólicos. ¿Qué hace el diluvio? Pues destruye todo. Así que el mensaje del autor es, a través del diluvio, se acaba con toda la maldad. Dios acaba con toda la maldad a través del diluvio y deja solo a un justo. La enseñanza es que solo se rescata a uno.
¿Por qué? Porque este es justo. Pues en principio no podemos saber si realmente pasó. ¿Quién estuvo ahí? Entonces nos atenemos solamente a la narración. Seguramente la narración nos quiere mostrar un aspecto de Moisés, el de la duda. Si Dios le pide que lo haga solo una vez y lo hace dos, entonces seguramente el autor está retomando un hecho que pudo haber sido real. ¿Qué es real? ¿Moisés? Sí. ¿Que dirigió al pueblo? Sí. ¿Que lo estaba dirigiendo? También. ¿Que mostraba la voluntad de Dios? Sí. Ajá, que los alimentó. Bueno, y entonces ahí empieza, ¿no? Yahvé le dice una sola vez, Moisés lo hace dos veces. Seguramente el autor nos está dando a conocer como esa incertidumbre que pudo haber habido en Moisés. No recuerden que ustedes que Moisés no llegó a la tierra prometida. Ajá. ¿Y saben por qué no llegó a la tierra prometida? Bueno, pero hay algo más de fondo. Porque le dije, ya estaba avisado que no la iba a avisar. Pero el autor te está diciendo que Moisés ya estaba avisado. Pero ¿por qué ya estaba avisado? ¿Qué es lo que te quiere decir? Porque cuando Dios le dijo que tocara y sacar agua con un golpe, él dio más porque no creía que iba a salir. Ese es solo un acontecimiento de muchos. Moisés está representando a las generaciones más viejas, y las generaciones más viejas son las que más reclaman, son las que más se quejan, son las que más añoran en el pasado. Ojo con las que andan añorando el pasado. ¿Sí? A ver, ¿se dan cuenta? ¿Quiénes son los que pueden vivir desde la novedad? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones entonces no viven añorando el pasado. Es que en la narración esa de Moisés se supone que porque la generación inicial que salió adoró al becerro de oro y entonces se hicieron indignos de entrar en la tierra prometida. Por eso Dios, por medio de la columna, esa que la nube de día y la columna de fuego de noche, los desvió a vivir 40 años dando vueltas y vueltas hasta que ya se acabara la generación que inicialmente había salido y que por haber adorado al becerro de oro no eran dignas de entrar allá, sino todas las generaciones, se puede decir que nacieron en esos 40 años de trayectoria. No solo es un hecho puntual, son muchos hechos puntuales que hablan de la incapacidad de que una generación, la más antigua, la que estaba pensando en el pasado, y por lo tanto también la que no puede decir, es la que no puede vivir, o la que no puede seguir las indicaciones de Yahvé y se está quejando. ¿Se dan cuenta? El mensaje está muy claro. Es una generación que tiene sus seguridades. Dice, allá comíamos ni siquiera ajos y cebollas, aquí no sabemos ni cuándo vamos a comer. Entonces, el mensaje de fondo es una generación que no se deja llevar por la voluntad de Dios. No puede participar porque no tiene la capacidad para vivir dependiendo de la voluntad de Dios. Demasiado reclamo. Entonces no solo es un hecho, por eso hay que leer todo este círculo del libro para reconocer pues cuáles son los elementos que nos están diciendo por qué esta generación no llegó. Sí, son libros narrativos, y en la narrativa entonces el autor te está dando indicaciones, te dice, se dan afirmaciones o se dan negaciones, o te está hablando de un aspecto. El autor te dice de muchas maneras el por qué
¿no? Que ellos consideraban o piensan que quiénes son los privilegiados o quiénes podrían participar en la tierra prometida y por qué. Y ese es un mensaje para las nuevas generaciones. Okay. Entonces, es narrativas históricas, por ejemplo, esta de Éxodo, ¿es saga, es leyenda o es alguna otra cosa o nada más narrativa histórica? En la narrativa puede haber leyenda, saga, mito, o sea, puede haber de todo. No solo se trata de un género literario, puede haber varios, porque puede haber varios géneros literarios incluidos en varios. Esa es la complicación, ¿no? Padre, se llega, por ejemplo, a esa conclusión que usted me dice, que usted nos dijo, que es una generación que no se deja llevar por la voluntad de Dios. Se llega a esa conclusión viendo el comportamiento o sabiendo quiénes son los judíos, Padre. A ver, ¿cómo otra vez? Sí, por ejemplo, usted nos dice, aquí lo único que, lo que te transmiten es que no estés ahí en el pasado, no estés añorando pasado, ¿sí? Es una generación que no se sujeta a la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestro mensaje principal es eso, sujetarnos a la voluntad de Dios y no vivir añorando ni estarnos quejando por lo que tenemos o por lo que no tenemos. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Yo mismo me contesto, viendo el pasado o sabiendo quién es el pueblo judío. En estos libros, ¿sí? Del Génesis y del Éxodo, la narrativa te está dando las pautas. Te está diciendo, primero, como ya decían por ahí, hubo una generación que al ser liberado, lo que hizo fue adorar a otro Dios. Una generación, que en la dirección de Moisés se está quejando porque vive en la inseguridad. Por lo tanto, no puede vivir en la libertad. Lo que desea es quedarse en el pasado. Eso nos dice el relato bíblico. Oye, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva tu Dios? Allá estábamos muy bien, allá siquiera comíamos ajos y cebolla, acá no sabemos qué vamos a comer ni cuándo vamos a comer. Entonces, el libro narrativo te está dando las implicaciones. No pueden vivir en una libertad, no viven tampoco en la esperanza de un nuevo estado de vida, porque están pensando en el antiguo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo son muchas cosas las que se van entrecruzando. Simplemente encajamos ahí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, estás más a gusto del pasado, no aprendes a vivir en la libertad, no te dejas llevar por Dios, adoras a otro Dios, no le atribuyes a Yahvé tu beneficio, tu libertad y tu esperanza, vives de mal modo, pues no estás capacitado para vivir la novedad. Entonces, solo aquellos que estén capacitados, que puedan abrir los brazos para vivir en la libertad y se puedan abandonar a Dios, van a poder formar una nueva comunidad, ¿se dan cuenta? ¿Sí es claro? Sí, claro. Y Moisés entonces, como el dirigente y participante de esta generación, tiene que morir. ¿Para qué? Para que José, el joven, el guerrero, el que representa el nuevo entusiasmo, una generación que ya anhela no el pasado sino el futuro, puedan construirla juntos. Quisiera que me instruyeras un poco dentro del contexto literario de cualquier estilo que tenga, ya del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El texto tiene ya un fondo, cuál es lo esencial, pero al mismo tiempo todos los estilos tienen un contexto anterior y posterior que ilumina, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Exacto, el autor
ya experimentó y quiere transmitir una enseñanza. Así que ellos ya saben que aquellos que tienen una nueva disposición y tienen una fidelidad a Dios son los que pueden forjar y formar una nueva comunidad. ¿Sí? Eso sería, claro. Por ejemplo, ahorita el Nuevo Testamento, ya con Jesús, dice que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi padre, ese es mi madre. Exacto, Nacho, sí eres el alumno que tengo, definitivamente. Si eso ya me feliz, adelante. Eso se llama bullying con nosotros. Fíjense bien, eso fue una muy buena aplicación. Visto desde el Nuevo Testamento, precisamente el dato principal, en torno a Jesús es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es mi madre y mis hermanos. Y está hablando de la nueva comunidad. ¿Sí? Así que ahí está muy claro, ¿no? Se nota. Aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Cuál palabra? La de Jesús. Así que eso nos refiere a la escucha, al discipulado, a la conversión, a la voluntad del Padre. Como diría Vicente de Paúl, el amor y la reverencia al Padre. ¿Sí? ¿Qué pasó? Padre, en el mensaje que se nos da en la narración de que le hacen las ofrendas Caín y Abel a Dios, y a Dios le agradan más las ofrendas de Abel que las de Caín, el mensaje podría ser de que aplicado a nosotros en nuestros días, es un mensaje de invitarnos a ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Es nada más eso, es decir, y también es decir que el ofrecer lo mejor de ti a Dios también puede provocar envidias en otras personas. ¿Qué es el mensaje ahí, Padre? En esa narración del ofrecimiento a Dios, y es que a Dios le agrada que le demos lo mejor, que debemos de estar. No, es todo lo contrario a lo que estás diciendo. A ver, dígame, Padre. Bueno, hay dos ideas. Caín ofrece sus lechugas, así que social y culturalmente representan la cultura que son sedentarios. ¿Sí? Abel representa a aquellos que son pastores, representa a aquellos que son nómadas. La cultura israelita en sus orígenes fueron nómadas. Así que entonces los nómadas son los fieles de Yahvé y los sedentarios son la representación del mundo pagano. ¿Sí? Entonces desde allí está describiendo cómo aquellos que son fieles a Yahvé, bueno, es la historia del bien y del mal. Entonces, fíjate, pasa algo muy interesante. ¿Qué es lo que hace Abel como una persona que es fiel a Yahvé? Hace el sacrificio. El sacrificio lo hace la persona que es devota, ¿sí? Que es religiosa, se dedica a la liturgia, agrada a Dios, porque Él no ofrece lo que Él quiere o lo mejor de sí, sino ofrece lo que a Dios le agrada, que es el sacrificio. Hacer el sacrificio está describiendo a una persona que está en relación a Dios, a la liturgia, al culto, al templo, que es fiel a Dios. ¿Sí? Por el contrario, Caín ofrece lo mejor de sí mismo, pero lo mejor de sí mismo no es lo que agrada a Dios en este sentido. Está describiendo a la persona que no vive en relación al culto, no vive en relación al templo, no vive en relación a Dios, no vive en relación al sacrificio. ¿Qué es lo que provoca
La gente que no vive en relación a Dios, ¿qué provoca? La muerte. ¿Te das cuenta? La gente que vive en relación al culto, al templo, al sacrificio, es la gente piadosa y esta, pues provoca el bien. Pero Caín, como no es devoto, o sea, en estas dos ofrendas se está describiendo al que es fiel y al que es pagano. ¿Se percibe? Entonces, se dice que era lo mejor de Caín, pero no se trata de eso. No, es que Caín tenía que haber vivido en relación al culto, al templo, a la liturgia, al sacrificio. Pero como no vive así, como no se alimenta de Dios, como no es fiel de Dios, entonces sus actitudes provocan la muerte. Esa es la enseñanza. De manera que la gente que provoca el bien es la gente piadosa. Y la gente que provoca el mal es aquellos que no viven en relación al sacrificio. ¿Te das cuenta? Sí. Padre, ¿podemos revisar el ejercicio último ese que dice, examina las citas bíblicas e indaga sobre los géneros? Podemos revisarla y para que usted nos diga, pues yo en realidad no hice, yo pensé que no teníamos tarea, pero podemos revisar eso, Padre, y que usted nos diga. No, te vamos diciendo lo que hicimos y tú nos vas corrigiendo. Así es. Ok, Si bueno, está bien o está mal. Ya vimos está bien, Éxodo. sí. Podemos ver Levíticos 20, que es la que sigue, porque ya vimos la de Éxodo. Ya vimos Éxodo, que fue la que te pregunté, que era la primera. Quedamos que era histórico narrativo. Levíticos 20 también. Yo pensé que era de... Levítico 20, que De Histórico narrativo también. Es histórico narrativo, pero en dicho, ¿no? Discursos y exhortaciones. ¿Sí? exacto, sí, sí, sí. Yo también soy tu mejor alumna. Sí, sí, Erika, sí. La parte de dichos. Entonces también es histórica narrativa, pero en parte de dichos, o sea, porque habla sobre el código penal. Son discursos y exhortaciones. Levíticos 20 habla sobre el código penal, entonces esa es la parte de históricos narrativos y discursos, exhortaciones, ¿no? Sí, discurso, exhortación. Sí, algunos le llaman también enlistados, porque hay enlistados de principios, de normas, ¿no? Leyes. Sí, Ok. ya. A ver, Deuteronomio 6, Deuteronomio 6. del 20 al 25. ¿Es histórico narrativo leyenda? No, también son normas y decretos. En la leyenda o en la saga hay un personaje principal que regularmente adquiere características un tanto extraordinarias para llamar la atención. ¿Sí? En la leyenda o en la saga, o incluso en el mito. Estos son discursos, son relaciones de principios, son discursos, son exhortaciones. De todos modos, el círculo de Samuel, el círculo de Reyes, el círculo de Crónicas, de Josué y de Jueces son libros históricos, narrativa histórica. En ellos podemos encontrar sagas, leyendas, ¿sí? Discursos, exhortaciones. El libro de Amós, el libro de Isaías, el libro de Jeremías y de Ezequiel, ¿qué tienen de similar todos ellos? Son profetas, son proféticos. Que son profetas. Y todos esos profetas,
Amós y Oseas son del siglo VII, Jeremías y Ezequiel del siglo VI, así que es literatura profética. Okay. Entonces la que sigue, que es la segunda de Reyes 13, de 10 al 13, que habla de Joás de Israel, también es histórico-narrativa y es una biografía, es un anal, ¿no? Es un anal, ¿o qué es? A ver, según en la Biblia, regularmente en el Antiguo Testamento, se retoman estos datos históricos para hablar de la veracidad del hecho, ¿sí? Y ahí nos quiere decir algo. Entonces, lo más importante de la cronología, o de ese rato, no es la cronología, sino lo que nos quiere decir. Vean. El capítulo 10 habla del dato histórico, pero el capítulo 11 es muy interesante. El verso 11 es muy interesante. E hizo lo malo a los ojos de Yahvé, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam. Entonces, es una narrativa histórica donde, dándote detalle de los acontecimientos históricos, te está hablando de las actitudes o aptitudes de los personajes. Es muy interesante la narrativa histórica porque de repente da frases como estas que son, diría yo, demasiado importantes porque te está hablando de la intención del autor. Te está diciendo que reinó, sí, pero también te está diciendo qué es lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Entonces es una instrucción, ¿sí? Así es la narrativa histórica. Si ustedes ven el círculo de Samuel, se van a encontrar con que va a decir cuáles son las características de David, por ejemplo. A lo largo de la narrativa te va a decir, y Yahvé estaba con él. Y de manera comparativa te va a decir acerca de Saúl, y Yahvé ya no estaba con él, ¿no? Y te va a describir cómo de repente David lo único que tiene es él mismo, porque no tiene nada, porque no sabe hacer nada, porque lo único que tiene son 3 piedritas, y el otro tiene toda una armadura, es todo un tanque, pero Yahvé estaba con David, y desde ahí entiende todo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Ok. Una narrativa histórica. A veces hay resúmenes, le llaman resúmenes, y esos resúmenes tienen que ver con la historia. Sí, lo que suele hacer el autor son resúmenes históricos. De esos hay mucho en el Evangelio. Y entonces que también puede ser algún tipo de conclusión, pero no quiere decir que por ser conclusión se acaba la historia, ¿no? Un resumen es como traer a la mente del lector o del escuchante aquellos datos más significativos. Y entonces a Jesús lo siguió mucha gente, le colocaron muchos enfermos y todos fueron curados, ¿no? Por ejemplo, ahí no acaba la historia, pero sí te trajo a colación algunos datos interesantes para que no se te olviden. Ok, puede ser un sumario, pero lo interesante no son los acontecimientos en sí, sino la enseñanza que está dando en el sumario. ¿Se dan cuenta? Porque ahí te está dando las claves, ahí te está dando la clave en torno de fidelidad y de infidelidad del rey. Entonces no es solamente una suma de hechos, sino que te está dando el principio de fidelidad o de infidelidad. Entonces, ¿cómo le llamarías si es una enseñanza? ¿Didáctico? ¿Método narrativo? Sí, exacto, es un discurso didáctico, ¿sí? Es una instrucción a través de hechos. En Amós, que son géneros proféticos,
Pero, por ejemplo, en Amós es profético y ahí es oráculo, ¿no? O sea, específicamente de la cita bíblica, porque tocan diferentes puntos, tanto Amós como Oseas, Isaías y Jeremías, así como Ezequiel. Tocan diferentes puntos, entonces los podemos analizar para no dejarlo nada más así como que, ok, todos proféticos, o sea, para ir un poquito más a fondo. Por el primero. Esos cuantos son Sí, pero por ejemplo en Oseas es un envío, o sea, es una vocación, una fórmula de nombramiento, una fórmula de nombramiento, es una misión. Sí, bueno, todos son proféticos, es un hecho. Claro. Los proféticos tienen oráculos, Sí. y eso lo sabemos muy bien cuando al final se dice oráculo de Yahvé, o al principio o en medio. Exacto. Pueden ser amenazas, pueden ser conformaciones de promesa, como este de Jeremías 31, es la renovación de la alianza. Ezequiel también, 37, ¿sí? Es el capítulo 1 muy padre, léanlo, sobre los huesos secos, también es una renovación de la alianza, Ok. ¿sí? Entonces esa es la renovación. Entonces pueden ser, a veces hay discursos también, hay discursos, hay una narrativa en los libros proféticos que traen a colación una enseñanza. Entonces el de Ezequiel pudiera ser los dos, es profético, pero también es narrativo, con didáctico. Sí, a veces no solo es uno, es profético porque lo dice un profeta, sí, es narrativo, en la misma literatura profética hay secuencias narrativas, sí, también, o hay discursos, ajá, sí pueden ser los dos. Si no dice oráculo de Yahvé, o así dice el Señor, o palabra del Señor, no es un oráculo. Pero sí puede ser un recordatorio de la alianza. O puede estar una narración de promesa. Padre, entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Déjeme para aclararle esta duda que yo tengo. Si yo tengo entendido que el oráculo de Yahvé es cuando Dios, el oráculo es cuando Dios habla. Por ejemplo, aquí en el Éxodo 17, que nos dice, o sea, el primero, que nos dice, pasa delante del pueblo, o sea, el Señor le está dando instrucciones a Moisés. ¿Eso no es un oráculo? No, es que tiene que decir la palabra oráculo de Yahvé, ¿no? Oráculo de Yahvé, Pero sí eso dice- es lo que determina si es un oráculo. Porque Porque Ezequiel sí dice oráculo del Señor al final, por eso te decía. exacto, entonces eso es un oráculo de promesa, de castigo, de sentencia, de instrucción, ¿no? Fórmula teofanía puede ser. Regularmente en los oráculos hay teofanía, sí. ¿Sí me expliqué, Pati? No necesariamente tiene que Sí, decir oráculo. pero- Digo, no necesariamente tiene que decir oráculo. Por La palabra ejemplo, tiene que existir, en el Levítico dice, palabras. guarden mis preceptos y practíquenlos, yo soy Yahvé. Ok, el oráculo es propio de los profetas y es una manera de decir que lo que se está diciendo no es parte del profeta, sino que lo está diciendo directamente Dios. En el caso de Levítico no es literatura profética, entonces se trata de una promesa, ¿sí? Pero no es un oráculo como tal. El oráculo tiene la intención de decirle a las personas que están escuchando algo que no se trata de la palabra del profeta, sino que se trata de la palabra de Dios. Y de ahí su importancia. El oráculo es para distinguir lo que dice el profeta de lo que dice Dios. Ok. Padre, por eso yo tengo la duda aquí en el Éxodo, porque Dios da las instrucciones, pero no dice que es oráculo. No dice oráculo porque no es literatura profética. Entonces, ok, entonces ¿cómo se le llama eso? ¿Nada más la narrativa? Aunque sea Dios dando las instrucciones.
En esa narrativa, Dios interviene en la historia como la parte más natural, ¿no? Dando instrucciones, actualizando la alianza, o castigando, o prometiendo. Y a través de la literatura narrativa, la narrativa no solo son hechos. En la narrativa se expresa cómo Dios actúa en la historia. Y lo importante de la narrativa es que te va a decir las características fundamentales por las cuales, ¿sí?, se vive siendo fiel a Yahvé, o Dios bendice, o si Dios castiga, o si Dios promete algo. Vamos a seguirle, ¿no? ¿Qué tienen en conjunto Salmos, Job y Cantar de los Cantares? Todos ellos tratan de la literatura sapiencial. En la literatura sapiencial van a encontrar sobre todo instrucciones, dictos. No se van a encontrar demasiadas narraciones. En las narraciones históricas generalmente hay personajes clave. Esos personajes clave, incluyendo a Yahvé, ¿sí?, tienen algún tipo de valor o de antivalor que quiere resaltar el autor. En la literatura sapiencial, la figura central no van a ser las personas, sino las actitudes, o las actitudes encarnadas en algunos personajes. Entonces ahí hay que poner el ojo, hay que poner mucha atención en lo que se describe de las personas como actitudes en la literatura sapiencial, en la disposición que tienen de frente a Yahvé, en el caso de los salmos, Cantar de los Cantares, ¿sí?, o lo que recibe uno de los personajes cuando actúa bien, como en el caso de Job. ¿Se dan cuenta? Lo que se va a exaltar en la literatura sapiencial no es a los personajes, sino su actitud. Pero por ejemplo, Rubén, en los salmos, específicamente en el Salmo 117, que es un salmo de alabanza, entonces es literatura sapiencial. ¿Qué más? ¿Nada más así? ¿Es escatología? No. La escatología prácticamente subsiste solo en el Nuevo Testamento. En los salmos, género literario, pues puede ser también instrucciones, o el salmo es un género literario por sí ya solo. El salmo de alabanza, el salmo de súplica, el salmo de confianza, de por sí ya es un género literario, porque es poesía, reclamo, petición, agradecimiento, según sea el caso. ¿Y Cantar de los Cantares, Rubén? Instrucciones. Aunque hable del venadito, ¿No es poesía? sí, es poesía. Pues también tiene poesía, en la poesía también puede haber instrucción, claro está. Porque habla del venadito. ¿Cuál venadito? Cervatillo. El cierrito, pues, cervatillo, como El galán. el galán, vaya. Las cegas y las manos. ¿El qué? El cervatillo. Mi amada, habla de la amada, Es que le dice que se espere a su tiempo. Entonces, Rubén, en el caso de los salmos, tú nada más dices, o sea, el salmo es de alabanza, de petición, de agradecimiento, de tal, pero ya tomando en cuenta que el salmo en sí es su propio género literario.
Sí, aunque sí, claro. Y dentro de ese género literario, pues hay salmos de instrucción, hay salmos de enseñanza, hay salmos de reclamo, ¿no? Hay salmos de todo, pues. Ah, ok. Muy bien. Yo volviéndome loca buscando. Yo también. ¿Y Sirácides, Rubén? ¿Qué pasó? Sirácides 12, del 8 al 18. Es también literatura sapiencial. ¿No es visión? No, porque no es. Las visiones son prácticamente de la literatura profética. ¿Por qué visión? A ver, déjame ver. 12. El 8 al 18. Habla de los enemigos. Pues son instrucciones también. Entonces es narrativo histórico. No, narrativo de instrucción. La narrativa, acuérdense, la narrativa generalmente coloca a un personaje en una historia describiendo sus actitudes, lo va a exaltar o lo va a denigrar de algún modo, exaltando su fidelidad o su infidelidad. ¿Sí? Y los demás pueden ser discursos, no narrativas, sino discursos de instrucción, discursos de promesa, discursos de actualización, Y en este caso de enseñanza, ¿no? de enseñanza, instrucción, sí. Oye, Rubén, antes de pasar a los del Nuevo Testamento, te faltó ver el género literario en Midrashim, que dijiste que lo vamos a ver hoy para poder cerrar con esto, todos los géneros literarios. Falta Job también. Sí. El Midrashim es una técnica intertestamentaria de los judíos. Testamentaria. Hay una literatura intertestamentaria que no viene en su Biblia. Esos son libros que corresponden al siglo II, a la época de Jesús. Los rabinos hacían relecturas como actualizaciones del Antiguo Testamento, ¿sí? A eso le llamaban Midrashim, un verbo en hebreo, participio del verbo darash, que significa investigar, releer. Entonces ellos releían los acontecimientos del Antiguo Testamento para darles interpretaciones actuales. Lo que hacemos nosotros ahorita. Exacto. Nosotros, si releemos el texto bíblico y seguimos la técnica, haríamos un midrashim, exactamente. Eso lo hicieron entonces los judíos y lo siguen haciendo. Una técnica que tienen ellos, que es una técnica de interpretación, su técnica de exégesis. Sobre todo que tiene que ver también con la meditación y la contemplación de lo que está escrito a manera de repetición. Bueno, este ejemplo que aquí nos ponen, por ejemplo, de la Virgen María, relatada en, ¿qué fue? Lucas, Mateo, que posiblemente en vida la Virgen María le plático a Mateo lo que había sucedido y por eso él lo plasma. Pero dice donde el autor recoge narraciones del pasado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? O sea, ese ahí es en donde está el Midrashim. ¿Sí? Dice, por ejemplo, los relatos de la infancia de Jesús. Según donde yo he visto en la Biblia es eso, ¿no? De que entonces él recoge esos acontecimientos del pasado para poderlos relatar. Ok, por ejemplo, hay un Midrashim en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el capítulo 2,
sobre todo del nacimiento de Jesús. La historia de José, de María y de José, tiene que ver también con la propia historia de Moisés. Hay un similar. Me acuerdo que en el primer retiro de Adviento que tuvimos, yo les hablé sobre eso. Sí, así es. El nacimiento de Jesús es un midrashim. El capítulo 2, 1 y 2 de Lucas es un midrashim de la historia de Moisés, la historia de José y de María, de los papás de Moisés o del pueblo israelita, ¿no? Padre, Sí. pero aquí dice, se preocupa más por el efecto que quiere producir que por los detalles de los relatos. ¿Qué efecto quiere producir en nosotros esto? Por ejemplo, Lucas. ¿O cómo sería? Sí, que por ejemplo al momento de escucharlo, cualquier judío que estuviera escuchando el relato del nacimiento de Jesús, lo primero que va a evocar, y esa es la intención del autor, ¿sí? Lo primero que va a evocar es a uno de los grandes profetas, sin serlo precisamente como es Moisés, porque Moisés es un patriarca, y es uno de los personajes más importantes dentro de la religión judía. Entonces el autor quiere decirte que la suerte que tuvo Moisés también es la misma suerte que tiene Jesús, por ejemplo. Jesús fue rescatado porque salieron antes de que llegara Herodes, y lo mismo pasa con Moisés. Fue rescatado y aunque ya lo estaban buscando, pues lo escondieron. Los dos fueron escondidos, los dos eran perseguidos, en fin, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahí dice, por eso no hay que preguntarnos si existió la estrella que guiaba a los magos o que realmente murieron todos los niños, porque ya se entiende que es un símil con la vida de Moisés. Ajá. Entonces ya lo estás entendiendo, dices, qué interesante. Entonces la vida de este, al que nosotros estamos negando, al que no aceptamos, tiene que ver con la vida de Moisés, al cual sí aceptamos y queremos porque fue nuestro liberador. ¿Se dan cuenta? Ok. Nos faltó Job del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Job? Es literatura sapiencial, es una instrucción. ¿Nada más? Pues sí, a veces no hay mucho que buscarle. ¿Mande? Digo, una literatura sapiencial, Sapiencial. A ver, lo tengo. Bueno, y si no, dentro de 8 días les presento todo el midrashim de Moisés y de Jesús para que vean cómo hicieron la relectura. Sería padre eso. Y entonces dejamos pendientes los dos últimos, o sea, lo del Nuevo Testamento que tenemos. No, por ejemplo, pues el Mateo, Lucas, Marcos usaron género literario evangelio, y generalmente algunos de ellos pueden estar en tú buscas y qué todo están. A ver, 9.9, ¿qué género literario es 9.9? Mateo 9.9. Está hablando de la vida de No, ¿cómo es escatológico? Es un relato vocacional. Ven y sígueme. Es un relato vocacional. Marcos 6, del 1 al 6. Epístolas y cartas solo son las de San Pablo. Nada más. Es una narración histórica esa, ¿no? La de Marcos. A ver, acuérdense, la narrativa histórica le pertenece al Antiguo Testamento generalmente. Esta no es una narrativa histórica porque está narrando, no es una cronología de hechos. El Evangelio es género literario evangelio. ¿Sí?
Entonces lo que está ahí no está en un tono especial, sino en el género literario del Evangelio. Pero nada más. Sí, nada más. Todos los apóstoles. No es un resumen, no es un discurso, no es una instrucción, no es una generación. Es una instrucción, pero no, o sea, Pero en este caso, los 4 son evangelios. Sí, o sea. ¿Y Hechos? Y ya. Lucas 15 también, evangelio y ya. no sé, a ver, déjame checar. No, Lucas 15 es parábola. Género literario evangelio, pero es parábola. Todo el capítulo 15 son 3 parábolas. El dracma perdido, la oveja perdida y el hijo desgraciado. El Padre más misericordioso. Y Juan 5 del 19 al 47. ¿Qué es el evangelio? Sí, es evangelio, pero ¿qué más? Es la legitimación de Jesús. Bueno, aquí sí hay discursos en San Juan, de hecho. Este sí es un discurso de instrucción. A San Juan le gustan mucho los discursos. Entonces, ¿cuándo aparece la escatología, Rubén? ¿Ande? ¿Cuándo aparece la escatología, Juan? Pues todo donde dicen eso, donde el rechinar de dientes, el juicio final, cuando ve la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, son todos relatos de escatología. Cuando se habla del reino en el Evangelio de San Mateo y el reino se parece a, todos están en términos de escatología. O aquellos, por ejemplo, de hoy estarás conmigo en el paraíso, está en términos escatológicos. Así que ese hoy no es el día en que se muera, sino es un hoy. Oye, Un hoy que pues tiene que ver con toda la eternidad. ¿Se dan entonces cuenta? Hechos es escatología, es escatológico, el de Hechos 4 del 32 al 35, donde habla de la resurrección de Jesús. No, eso que está ahí es una utopía. ¿O cómo? No está en términos de escatología porque no está hablando de una comunidad del reino, sino está hablando de la comunidad después del acontecimiento pascual. Así es. O sea, la comunidad del reino es muy distinta. Y la comunidad pascual está hablando como de las actitudes comunitarias, personales, que definen a aquellos que han aceptado vivir bajo el signo del reino. Ok, ¿y qué género literario es? El libro de los Hechos, junto con el libro de Lucas, es una obra en común, así que este libro de los Hechos puede ser... ¿Se considera también evangelio? No. No, porque habla sobre todo de la actividad de las primeras comunidades. Sí, es el nacimiento de la iglesia. Sí. Pues padre, porque le podemos poner, tiene toda la razón, le podríamos poner utopía como la escrita. Por eso les decía yo. Sí, es cierto. ¿Qué género literario es? Pues algunos, no sé, puede ser no un resumen. Lo que pasa es que los resúmenes a veces tienen que ver con aquello que se aprendió a vivir también, pero una enseñanza podría ser un discurso de instrucción. Pero entonces, ¿qué fue Hechos? Nada, no tenemos así narración. Narración de Narración. El Midrashim nada más aparece entonces en el Nuevo Testamento en esos capítulos de la infancia de Jesús.
el nacimiento y infancia de Jesús. Porque si es una técnica que utilizaban los judíos para releer, etcétera, el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento es nueva cosa, ¿no? O también lleva esa misma técnica, aparte de esos capítulos de la infancia. Hay varios relatos, no los he investigado bien, voy a ver si... Te los dejamos de tarea. Serían los que tienen relación con antecedentes del Antiguo Testamento y vuelven a aparecer de alguna manera en el Nuevo. No creo que tanto así, es más bien como que lo que quiere hacer el autor es empatar una historia nueva con una pasada que ha sido muy importante. Y entonces modifica de algún modo para que los nuevos que están escuchando puedan automáticamente enlazarse con la historia pasada que ha sido muy importante, ¿se ve? Sí. Entonces, todo ese discurso es un midrashim porque la estrella, los magos, la persecución, el ser salvado, corresponden a otras historias de otros personajes en el Antiguo Testamento que han sido muy importantes. Y todos se juntan ahí en la historia de Jesús. Yo creo que el relato vocacional de María también puede ser un midrashim. Pero estoy inventando un poco, lo voy a investigar. Ok, tienes tarea. La tarea es de él ahora. La carta de primera de Pedro, primera de Juan, ¿sí? Y la de Timoteo son cartas universales, también pueden ser discursos, instrucciones. Ok, pero por ejemplo, Romanos, Corintios, Gálatas y Filipenses y Colosenses. La carta de Romanos, la carta de Corintios, Filipenses, ¿son epístolas o son cartas? personal de San Pablo. Por eso en San Pablo. Romanos y Corintios, ¿son epístolas o son cartas? Por eso preste Romanos Yo creo que son epístolas porque no están dirigidas a un personaje en especial, ¿o sí? Romanos 1 sí. ¿Hablan de un asunto personal o es un asunto doctrinal? Es doctrinal. ¿A quién va dirigida la carta a los romanos? A los romanos. No es una persona en específico. No, ¿El tema es personal o es doctrinal? es doctrinal. Entonces es una carta. La epístola va dirigida a una persona en concreto y lo que trama o lo que trata la carta no son asuntos doctrinales sino personales. Al revés, sí, es al revés. Son epístolas. La carta es personal. ¿Y la epístola? ¿La epístola no? No, la epístola es... La epístola no es personal, o sea, personal en cuanto que la escribe San Pablo sí, Sí, pero no trata asuntos personales ni está dirigida a una persona en concreto. Por eso, si no está dirigida a una persona en concreto y Romanos no está dirigido a una persona en concreto, entonces es una epístola. Sí, sí. Exacto. O sea, tiene algunos a quienes se dirige son concretos porque son a los romanos, pero no a una persona en concreto. Y entonces también la primera de Corintios 13, que no está dirigido a una persona en concreto, sino a todos, pues también es una epístola. Sí, son las cartas. Oye, y Gálatas 4,
del 21 al 31, que habla de Agar y Sara, no está dirigido tampoco a ellas, es una narrativa, está narrando algo de Agar y de Sara. Una narrativa histórica. ¿Verdad? Sí. Oye, Rubén, y Filipenses que dicen saluden a todo el pueblo en nombre de nosotros, los consagrados. Ahí sí sería carta, pero no dicen los nombres, nada más dicen los de parte nuestra. Son epístolas, ¿no? Filipenses. Epístola. ¿Cuál es? Filipenses 4, del 21 al 23. Por ejemplo, así suena una carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Promesa de la vida que está en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido, gracia y misericordia de parte de Dios nuestro Padre. Así suena una carta. De mí para ti, Pablo, para Timoteo, mi hijo querido. ¿Ya se dieron cuenta? Pero, por ejemplo, entonces, en Timoteo 4, del 6 al 8, donde habla de las recomendaciones, de que ha llegado la hora, que ha corrido la carrera y que se ganó la guirnalda, etcétera, etcétera. No, porque no está dirigido a él. Pues es en cuanto a la hora del sacrificio. Estamos hablando de Timoteo 4. O sea, en su conjunto, toda la de Timoteo es una carta. Está dando instrucciones, pero ya acaba de decir que es de Pablo para Timoteo. Ok, entonces, todo va a ser una carta. Ese ejercicio de ahí es solo para distinguir entre cartas y epístolas. Está, dice, procura venir a verme cuanto antes, te está hablando a él, Y Colosenses 1 del 15 al 20, entonces va a ser epístola, pero está hablando de Cristo Salvador y primogénito de todos. ¿Hay un personaje en concreto? No. ¿Dirige a una persona en concreto? No. ¿El tema es personal? No, Entonces es una epístola. Entonces, a ver, Rubén, entonces cuando vamos a analizar un género literario, no vamos a analizar nada más ese pedacito o esos versículos que nos dejaste. Vamos a analizar todo en conjunto, porque por ejemplo, de la carta de Timoteo, si analizamos ese pedacito no dice los nombres, o sea, tienes que leer toda la carta para saber que es a Timoteo, ¿verdad? Y entonces... Sí, si no ya sabes que en las cartas o en las epístolas hay instrucciones, muy pocas veces hay narrativa, tampoco hay sagas, ni leyendas, ni mitos en el Nuevo Testamento. Eso es parte del Antiguo. Es solo como para ir distinguiendo el tipo de lenguaje y la instrucción que se da en uno y en otro. Okay. Entonces también la primera de Pedro 2, del 4 al 10, es una epístola. Sí. Y la primera de Juan. Pues sí, porque aunque sea Pedro, está dirigiéndose a todo lo de la diáspora, su asunto no es personal, sino es doctrinal. Igual que la primera de Juan. ¿Y el Apocalipsis qué género literario es? Apocalíptico. Exacto. A lo que sigue sí les voy a pedir que le vayan dando una leída porque esto es más complejo.
Vamos en aumento en complejidades. Los que siguen adelante, denle una releída y léanle más y un poco más para saber de qué se trata. Ok, aquí lo terminamos entonces. Sí, muchas gracias. Muchas de nada, se ven muy bien. Gracias. Vamos hasta la próxima semana, viéndonos. Bendiciones. Hagan la tarea.